el diafragma plano. Son las dos cosas más importantes que tienen que suceder para que se pueda tener una inspiración normal y no haya un colapso del alveolo llamado atelectasia, ¿no? Y ahí hemos visto lo que es difusión, perfusión y distribución, y dijimos que lo íbamos a ver en esta clase. Entonces eso es muy importante. Pasemos rápido a la asistencia joven y preparen sus celulares. Jóvenes, aquí estamos. Listo, se acabó. ¿Alguien que por ahora no ha registrado? No, ni votar. ¿Quién no registró? Venga, pantalla rápido. Los que no registraron, vengan. Listo, jóvenes. Entonces esa imagen la vemos. Es muy importante, nuevamente, que vengan revisando el tema. Esta es nuestra penúltima reunión, la próxima semana es la última y de ahí viene el examen. No esperen al último. Si quieren resolver sus dudas, tienen que revisarlas. Empecemos con difusión. Es fácil entender difusión. El oxígeno en el alveolo tiene que pasar a la sangre, el
CO2 de la sangre tiene que pasar hacia el alveolo, pero tiene que pasar por varias membranas y es ahí donde empieza el problema. Acuérdense, una cosa es el aire atmosférico, miren las concentraciones, otra cosa es el aire alveolar. Y hay dos cosas muy interesantes. El oxígeno, miren la presión, si ustedes restan, es casi 55 milímetros de mercurio de diferencia entre lo que respiran en el aire ambiental y lo que llega al alveolo. Y eso es lo que va a marcar, esto es lo que va a marcar la difusión en el alveolo. En cambio, miren ustedes lo que sucede con el nitrógeno, no es mucho la diferencia. Miren lo que sucede con la presión de CO2, a pesar de que es bastante, pero no alcanza los 50 y tantos del oxígeno. Entonces, si les preguntan cuál es el gas que más cambia su presión, ya saben ustedes. Y es igual el FiO2, tanto a nivel del mar como en la altura, siempre es 0,21. Lo único que cambia es la presión. Y eso lo saben ustedes mejor que yo. Lo vamos a volver a recordar la próxima semana. Y ahí, como estamos quedando, ¿cuáles son las presiones de los gases en el aire alveolar? Miren el CO2. ¿Se acuerdan cuando tenía el CO2 de presión en el aire ambiental? Entonces tenemos puntos claves. Para hablar de función de difusión, recordar la ley de Fick, vamos a repasarla, que es el intercambio gaseoso de oxígeno y de CO2 hacia una perfusión. Y luego el transporte de gases. Esas son las dos cosas más importantes que tenemos que ir aprendiendo, por favor. Uno, la difusión, para ello nuevamente la ley de Fick, y el transporte de gases, donde importa que se une a la hemoglobina, que no. Esa unión a la hemoglobina puede desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda y eso se llama curva de disociación. Para que ese oxígeno de los alveolos llegue a los tejidos y se produzca algo llamado consumo de oxígeno. Entonces tienen ustedes muy bien una microcirculación pulmonar, ya saben lo que sucede en los alveolos, cómo se intercambia el oxígeno, porque está llegando por la sangre venosa, 40. Este gradiente es lo que hace que prácticamente en el extremo arterial se produzca el intercambio. La difusión. Difusión, un parámetro, el gradiente de presión. Y ya saben ustedes todas las membranas que tienen que atravesar desde el alveolo hasta el eritrocito. O puede ser la microcirculación sistémica, es decir, el paso de la sangre hacia el tejido, en donde la cosa es al revés. Y ahí tienen ustedes todos los pasos que tienen que seguirse hasta llegar prácticamente a los capilares sistémicos. Entonces, cuando hablamos de difusión, estamos hablando de intercambio de gases. El O2 difunde a los alveolos, 100, sangre venosa llega con 40, gradiente de presión 60, rápido hacia la arteria. En el CO2 es al revés, la sangre venosa está llegando con 46, en los alveolos tiene 40 y apenas 6 de gradiente de presión. Pero ¿qué cosa tiene el CO2 a favor? Los que han hecho la práctica el día lunes están gritando, ¿qué cosa? Solubilidad. Entonces, para hablar de difusión estamos hablando de dos cosas muy importantes. Gradiente de presión y solubilidad. Entonces nos vamos a tener estas denominaciones que tenemos que tenerlo muy bien, qué cosa es presión parcial, hablando de solubilidad, justo lo que mencionaba tu compañero, CO2 es más que oxígeno, y oxígeno es más que nitrógeno, CO2 difunde 20 veces, tiene menos gradiente de presión, pero difunde 20 veces más, por su tremenda solubilidad comparada con oxígeno. ¿Cuál es el peso molecular del CO2? ¿Cuál tiene mayor peso molecular, el CO2 o el oxígeno? No es difícil adivinar, ¿no? CO2, carbono,
dos oxígenos, apenas de estos oxígenos, ¿quién va a pesar más? El CO2. Y sin embargo difunde más rápido, difunde mejor por su índice de solubilidad. Entonces esas cosas tienen que tenerlas presentes. El oxígeno podrá tener mayor gradiente, pero tiene menos solubilidad. El CO2 podrá tener mayor peso molecular, por lo tanto debiera difundir menos, pero su solubilidad es la que lo hace disparar. Muy bien, entonces veamos qué cosa debe decir la ley de Fick. Ahí tienen la fórmula. Y en la fórmula ya conocen ustedes la velocidad, donde tenemos la difusión, el coeficiente de difusión, tenemos el área de la superficie por donde se va a difundir y tenemos el gradiente de presión. Y abajo, el grosor de la membrana. Entonces siempre recordar nuestra matemática. ¿Qué significan los numeradores? ¿Directamente o inversamente? Entonces esto es lo que ustedes tienen que tratar siempre de grabar. Porque ahí vienen las preguntas. El gradiente de difusión es inversamente a la velocidad. Mentira, pues doctor, porque está en el numerador. Y si está en el numerador, siempre va a ser directamente. Pero doctor, ahí yo no veo el peso molecular, pero sí veo esto que se llama coeficiente. Entonces nos vamos a la siguiente imagen. La fuerza impulsora la va a dar el gradiente, y hemos conversado de eso, y ahí tiene la diferencia de gradiente, pero coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión tiene dos factores. El primer factor es directamente proporcional a la solubilidad. Si es directamente proporcional, está en el numerador. Si bien el coeficiente de difusión está en el numerador, se divide en dos partes. Una, la directamente proporcional, la solubilidad. Por eso es directamente proporcional. Por eso es que el CO2 tiene mayor difusión, porque su solubilidad es tremendamente alta. Pero el otro factor es inversamente al peso molecular. Y si es inversamente al peso molecular, significa que este coeficiente, su segundo componente, está en el denominador. Entonces, ¿cuál es la fórmula final? Ahí la tiene. Lo que decía solamente coeficiente, lo hemos dividido en solubilidad y abajo el peso molecular. Entonces, léase, todo esto es directamente proporcional y léase, todo esto es inversamente proporcional. Nunca se olviden dónde está el peso molecular, dónde está la solubilidad, dónde está el gradiente de presión, dónde está el área de superficie y dónde está el grosor de la membrana. Entonces el CO2 requiere un gradiente de presión mucho menor que el oxígeno, aproximadamente 5 frente a 60, lo hemos visto. ¿Por qué su mayor solubilidad? Compensa la diferencia de presiones. Aunque los dos es más ligero, el oxígeno es más ligero, tiene menos peso molecular, el CO2 es unas 24 veces más soluble en el plasma sanguíneo, lo que le permite difundir nuevamente. La solubilidad es tremenda que lo ayuda. Dióxido de carbono pesa más, miren ustedes, comparado con el oxígeno. A pesar de que pesa más, debiera tener menos velocidad por su peso molecular. Pero nuevamente su solubilidad es la que la hace ser mucha más rápida. Y ahí tienen ustedes el porqué. Muy bien. El oxígeno al revés pesará menos, pero tiene menos velocidad, a pesar de que incluso tiene mayor gradiente. Muy bien. Cuando hablamos de capacidad de difusión pulmonar, en la clase pasada hemos visto dos métodos para evaluar las funciones pulmonares. Las ventilaciones pulmonares. Uno es pirometría y otro pletismografía. ¿Qué hace la pletismografía? Que
difusión pulmonar. Para hallar la capacidad de difusión pulmonar, puedo hallarla a través de la pletismografía. Pero para hallar la pletismografía tengo dos posibilidades de ver la difusión. Esa membrana, saco mi fórmula, ya saben ustedes cómo va a ser el grosor de mi membrana, es fácil determinar la velocidad, ya sea que mida CO2 o ya sea que mida oxígeno, porque las dos van a fundir. Pero ¿cuál es más fácil por su velocidad? El CO2. Los hago respirar CO2, mido en sangre cuánto tienen de CO2 y así puedo saber yo la velocidad de difusión. ¿Y cómo se llama eso? La velocidad de difusión de monóxido de carbono. El DLCO. Acuérdense, para toda su vida, eso solamente lo van a hacer cuando hagan pletismografía. Es decir, cuando sean neumólogos. Entonces, este DL, que es la capacidad de difusión, solo se puede medir oxígeno, CO2. Mucho más fácil, todos los laboratorios lo hacen a través del CO, monóxido de carbono. Entonces, ¿qué nos mide? El área de superficie alveolar disponible, el espesor de la membrana alveolo-capilar, el gradiente de presión, las características del gas, el volumen capilar sanguíneo y por último la afinidad del oxígeno del gas, la afinidad del gas por la hemoglobina. ¿Quién tiene mayor afinidad del gas que la hemoglobina? ¿El oxígeno o el CO? El monóxido de carbono. Han hecho una excelente práctica el día lunes. Para los que van a hacer práctica el día sábado, me imagino que todos van a tener 20. Entonces es muy importante tener eso presente. Por eso es que la prueba se llama DLCO, no se llama DLCO2. Entonces ahí tienen justamente la prueba de la capacidad de difusión pulmonar de monóxido de carbono. El CO es un gas limitado por difusión debido a su extremada afinidad por la hemoglobina. Eso hace que rápidamente pueda difundir. La difusión de monóxido de carbono refleja que la capacidad de difusión del flujo sanguíneo determina la velocidad y el grado de paso por los alveolos. Es la prueba más específica y sensible si yo quiero diagnosticar enfermedades de difusión. Llámese membrana basal, llámese fibrosis del alveolo. ¿Qué es la etapa más temprana de la mayoría de lesiones pulmonares? La etapa más temprana. Pero no todos los hospitales tienen, por ejemplo, el de Bariati, el Almenara, en la fase malogrado. Ningún hospital del Ministerio de Salud tiene pletismografía en su laboratorio de fisiología respiratoria, desgraciadamente. Entonces todo el mundo hace diagnóstico de fibrosis pulmonar, todo el mundo hace diagnóstico de alveolitis cuando el cuadro ya es severo, para que se vea. Entonces no se olviden que la difusión del oxígeno, ya no del CO, igualito tiene que pasar por distintas capas. Desde el aire alveolar hasta la unión con la hemoglobina. La difusión de oxígeno mejora ¿cómo? Muy importante para su práctica de hospital. Tienen a sus pacientes que tienen hipoxemia y necesitan mejorar su capacidad para poder oxigenarse. Primero, tener presente el aumento de la presión de oxígeno. A más gradiente de presión, mejor difusión de oxígeno. Entonces, si el paciente necesita oxígeno, denle oxígeno. Solo si lo necesita, porque ya todos ustedes brillantemente conocen lo que es la lesión de radicales libres. El exceso de oxígeno va a generar exceso de radicales libres. Lo único que hacen es hacerlo envejecer más rápido. Entonces, si el paciente necesita oxígeno, hay que darle. Ya hemos quedado y ya sabemos todos
que una saturación de oxígeno menor de ¿cuánto es peligrosa? Una saturación de oxígeno menor de 60. Una saturación de oxígeno menor de ¿cuánto es peligrosa? Pero si dice sí, dice 60. Una saturación de oxígeno 90. menor de ¿cuánto es peligrosa? 90. Saturación. Perfecto, me dijiste otra cifra, te has atrevido a mirarme de frente y decirme otra cifra. Eso es lo mejor que pueden hacer. Miren de frente y hablen. No se queden callados, no digan no sé. Bloquean su cerebro y se acostumbran a inhibición. Todos lo saben, lo hemos conversado la semana pasada. ¿Cuánto es la saturación que lleva insuficiencia respiratoria? 90. Porque 90 es como si tuviese una presión arterial de oxígeno de 60. En tu chip está 60, pero eso es presión arterial de oxígeno. Eso no es saturación. La saturación peligrosa es 90. Entonces, a esos pacientes, denle oxígeno, si no su gradiente no va a ayudarlos. En lo que pueda, existe un ejercicio. La última imagen que yo les pongo la próxima semana es algo que no la tienen en su PDF. Ojalá la puedan ver, que es la marcha de 6 minutos. Así se cansen, así tengan problemas. Es necesario que hagan cierto grado de actividad física. Ya vamos a ver por qué. Las posiciones corporales, o en decúbito lateral Fowler, o semi-sentado. Y si tiene hipoxemia, ya hemos hablado de la posición prona, porque la posición prona, ¿qué produce? ¿Qué término ya conoces que produce? ¿Qué? Dilo. Igual a las presiones, no, el término que hace con los alveolos de la parte dorsal. Reclutamiento. Si yo lo tengo al paciente mirando al techo, solamente está ventilando con la mitad ventral de sus pulmones. Si yo lo echo abajo, ventilo con la mitad dorsal de sus pulmones. Y eso es un 50 y tantos por ciento versus 30 y tantos por ciento. Se los he mostrado en las imágenes. Por eso es muy importante ir grabando nombres. Reclutamiento alveolar. Vamos a aprender que existe una ventilación basal cuando estamos parados y una ventilación apical. Ya vamos a aprender que la ventilación apical de ápices versus bases es diferente. Si la ventilación de ápices es menor que la de base, tengo que buscar ejercicios que me ayuden a mejorar la ventilación del ápice, me ayuden a mejorar el reclutamiento de los alveolos. ¿Qué significa reclutamiento? Hacer que los alveolos que no están todavía completamente dilatados, expandidos, se expandan. Esa es la idea de ese concepto de reclutamiento. Técnicas de respiración, entorno saludable y hábitos de vida. Siempre le digo a los pacientes con problemas pulmonares que tengan hipoxemia, si en su casa hay alguien que fume, bótelo de la casa. Entonces ya saben ustedes, si se tapa un bronquiolo terminal, existen distintos canales que me permiten compartir el oxígeno entre todos los alveolos. Pero si se tapa un bronquio principal, estos alveolos se colapsan y el alveolo colapsado lleva el nombre de perfecto. Ya comenzaron a soltarse, ya no tienen miedo de hablar. Atelectasia. Entonces no se olviden que hemos hablado de difusión,
y hemos hablado de la importancia de la ley de Pi, y hemos hablado del gradiente de la solubilidad. Ya lo conocen. Entonces vamos a seguir para adelante. Una vez que difunden, viene el intercambio de gas. El oxígeno que va a la sangre arterial y el CO2 que sale de la sangre arterial y se va al alveolo. Se lo tienen ustedes ahí. Una vez que el oxígeno sale del alveolo y va a la sangre, se une a la hemoglobina. El oxígeno unido a la hemoglobina se mide mediante la saturación. Cuando ponemos un pulso oxímetro, estamos midiendo la saturación de hemoglobina. La mayoría de oxígeno, un gran porcentaje de oxígeno, es el camino, ir a fijarse a la hemoglobina. Tiene que entrar al eritrocito para unirse a la hemoglobina. ¿Qué estamos midiendo? La saturación. Porque hay un pequeño porcentaje que camina disuelto en la sangre. No camina unido a la hemoglobina. ¿Y cómo es que medimos esta cantidad de oxígeno disuelto en sangre? A través de las gases arteriales, la presión de PA minúscula O2. La saturación mide el oxígeno unido a la hemoglobina. La presión arterial de oxígeno mide la cantidad de oxígeno disuelto en sangre. Mientras uno nos habla de porcentaje, el otro nos habla de milímetros de mercurio. El CO2 generado en el metabolismo celular va al revés. De los tejidos va a la sangre y de ahí es transportado hacia los alveolos. ¿Cómo es transportado? El oxígeno mientras toma dos caminos, unido a la hemoglobina y disuelto. El CO2 toma tres caminos. En primer lugar, el unido al bicarbonato, que está en la sangre y está en los glóbulos rojos. Es el de mayor proporción. El segundo lugar, unido a la hemoglobina, es la carbaminohemoglobina, el CO2 unido a la hemoglobina. Y en tercer lugar, el CO2 suelto en sangre. Entonces es muy importante siempre recordar: oxígeno, dos caminos; CO2, tres caminos. Lo interesante del CO2, tome el camino que quiera, va a llegar a Roma. ¿Cuál es Roma para el CO2? El alveolo. La única forma de botar CO2 es el alveolo. Muy importante. O sea, el aparato respiratorio. Entonces, si falla el aparato respiratorio, ¿se acuerdan que le cansé de decirles la semana pasada? Si hay problema de ventilación, uno, porque hay parálisis del nervio frénico, el diafragma no se puede mover. Dos, la presión de pleura no se hace negativa, se hace positiva, porque hay un derrame pleural, porque hay un neumotórax, se produce problema de ventilación y no hay forma de botar CO2. Si ustedes no mueven el fuelle, ¿cómo quieren botar el CO2? Imposible. Finalmente el CO2 se elimina en los alveolos durante la expiración. Es un proceso pasivo. El tomar el oxígeno, el inspirar, es un proceso activo que involucra todo lo que hemos conversado. Involucra que por la vía aérea entre 0,21 de oxígeno. Implica que por la vía aérea implique oxígeno con un gradiente de presión aceptable. Implica que se pueda aplanar el diafragma y para eso que funcione el nervio frénico. En cambio, para la expiración no, es un proceso pasivo. Es simplemente botar el aire, salvo que hagamos una expiración forzada. Y si hacemos una expiración forzada, ¿qué músculo movemos?
los abdominales. Entonces ya la cosa queda clara. Por eso es más fácil botar CO2 que tomar O2. Porque el CO2 es pasivo. Y por su índice de solubilidad, difunde rápidamente. Entonces, hablar de difusión de gases es hablar de O2 y CO2. Es un resumen de lo que hemos conversado. Es lo que tienen ustedes que grabar. ¿Qué presión tienen los alveolos? ¿Qué presión hay en la sangre? ¿Cuánto es el gradiente? Muy bien. Se equilibran las presiones. En los tejidos es al revés. Y en el CO2, en el otro lado, igual. Hasta ahí, ¿alguna duda? Entonces miren, el intercambio de gases en los alveolos tiene tres ramas. Oxígeno que llega a los alveolos, difusión y luego perfusión. Ha quedado muy claro cómo es que el oxígeno llega a los alveolos. Primero por la composición del aire respirado y luego por la ventilación alveolar. Nuevamente, cuando hablamos de problemas de ventilación, hablamos de frecuencia respiratoria, profundidad de la respiración, hablamos de la resistencia de las vías aéreas y por último de la distensibilidad pulmonar, el famoso compliance. Si hablamos solamente de difusión, miren, hablamos de la superficie, hablamos de la distancia de difusión. Esto es muy importante. Porque esto todavía no lo hemos conversado. La distancia que existe entre el alveolo y la arteria. Lo habíamos visto de pasada. ¿Se acuerdan que tenía que pasar varias capas? Si esas capas se agrandan porque el intersticio se llena de líquido, ya veremos por qué el intersticio se llena de líquido, entonces la distancia es mayor. Entonces se hace más difícil la difusión. Distancia mayor, espesor de membrana y cantidad de líquido en el intersticio. Y por último, la presión alveolar, la perfusión alveolar adecuada. Esta imagen es muy importante para entender cómo explicamos la fisiopatología del paciente que tiene alteración en el intercambio de gases en los alveolos. Recordar entonces siempre, el oxígeno que llega a los alveolos tiene sus componentes, la difusión de los gases por los alveolos tiene sus componentes y luego la perfusión alveolar adecuada. Muy bien. Entonces ahí tenemos lo que hemos conversado. Las células forman una barrera de difusión entre el pulmón y la sangre. Las células de los alveolos como las células de los vasos sanguíneos. En el medio, entre ellos dos, si bien acá aparece pegado, cuando nos vamos a la letra chiquita, aparece lo que se llama intersticio. Y no solamente el intersticio, la membrana basal del alveolo y la membrana basal del endotelio. Pulmón normal, miren sus alveolos, miren lo que sucede con el enfisema. No tiene todos los alveolos, sin embargo hay una gran distensión. Debido a la destrucción de los sacos alveolares, es menor la superficie de intercambio. Si tú mides todo esto, por decirte, mides 100, pero si mides esta superficie de intercambio, mides 50. Podrá tener el mismo volumen, pero al no tener pliegues que se pierden en el enfisema, disminuye la superficie de difusión. Y si disminuye la superficie de difusión que estaba en el numerador, disminuye la velocidad de difusión. Entonces tenemos hipoxemia. Y no solo eso, sino que al distenderse comprime la arteria. No solo tenemos hipoxemia, sino hipoperfusión. Ese es el gran drama de los pacientes que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tipo enfisema.
efisемatoso. Doctor, pero parece el mismo volumen, pero el área, miren cómo se pierden los pies. Muy bien, vámonos al siguiente, la fibrosis. Miren la membrana basal, totalmente gruesa. ¿Cómo quieren que difunda el oxígeno? Miren lo que sucede con el edema pulmonar. Justo les hablaba del intersticio. Miren ustedes el intersticio, cómo ha crecido lleno de agua. Y miren ustedes lo que sucede con el asma. ¿Qué sucede con el asma? La vía aérea se comprime. 1, 2, 3, 4 mecanismos de hipoxia en sangre, hipoxemia, con distinto mecanismo fisiopatológico, y todo en razón a lo que hemos conversado acá. Aire, alveolo, difusión y perfusión. Muy importante que se acuerden de esta imagen. Siempre el bronquio, todos los bronquios, por eso ustedes estudiado anatomía, todos los segmentos, hasta los subsegmentos. Bronquio, arteria y vena. Por eso es que el cirujano de tórax puede entrar y sacar el segmento 6 del lóbulo inferior derecho. ¿Cuál es el segmento 6 del lóbulo inferior derecho? ¿Quién se atreve a decir algo? Derecho. Vamos a ver si concluye. El segmento 6 del lóbulo inferior derecho es el que se conoce como apical. 6 apical, y de ahí nos vamos a los 5 basales: anterior, lateral, posterior y mediastinal. Entonces todos los segmentos tienen su bronquio, su arteria y por lo tanto su espacio perivascular intersticial, porque entre el capilar y los alveolos hay un espacio llamado intersticio. Estamos hablando de capilares pulmonares, y ya estudiaron ustedes la ley de Starling. ¿Alguien se atreve a decirme qué dice la ley de Starling en lo que corresponde a la presión hidrostática? Eso lo han hecho en fisiología cardiovascular para hablar de edema. Edema tenemos o porque haya mucha presión hidrostática y por lo tanto el agua se escape, porque haya inflamación y por lo tanto exuda. Y el otro componente importante es la presión oncótica. ¿Qué es la presión oncótica? No tengas miedo, di lo que creas conveniente. Si te equivocas, te equivocas. Es la presión de unas proteínas que se encargan de jalar el agua, retener el agua. Le encanta bañarse a las proteínas y por lo tanto retienen el agua. Esas diferencias son muy importantes para entender el porqué del edema. El porqué de las arterias: se escapa el agua hacia el intersticio y se puede escapar hasta llenar los alveolos de agua. El edema pulmonar, el edema alveolar. Muy importante que traten de recordar todo esto que estamos conversando. No se olviden, siempre lea. Y ahí lo tienen lo que les digo. Siempre un bronquio, siempre una arteria, siempre una vena, y en todo tejido, ¿qué es el verde? El drenaje linfático. Porque ustedes recordarán que por la ley de Starling siempre está saliendo agua al espacio intersticial. Y esa agua tiene que regresar de alguna forma. La única forma que regresa el agua que siempre sale del espacio intersticial es a través del tejido linfático. Por eso es que cuando ustedes se acuerdan de anatomía,
Miraban sus venas, todo el árbol de venas. Volteaban la hoja, las arterias, todo el árbol de arterias. Volteaban la hoja, linfático, todo el árbol de linfático. Hasta el cerebro tiene que tener sistema linfático porque capilar bota el agua hacia el intersticio. Esa es la parte fisiológica, eso no lo van a cambiar. Entonces, tantito lindo pone un sistema de desagüe. Ese sistema de desagüe es el que va a fallar en el Perú ahora que va a haber diluvio. Todas las alcantarillas están llenas, tapadas, cerradas. Revisen en sus casas sus techos, jóvenes. ¿Y por qué es importante? Les mencionaba el capilar. Eso es capilar pulmonar. No se olviden que el capilar pulmonar, mi cuerpo, hacia la izquierda está la vena pulmonar. Y hacia la derecha está la arteria pulmonar. Y ya sabemos que en el circuito pulmonar es al revés. El sistema venoso lleva oxígeno. El sistema arterial lleva CO2. Solo para el circuito pulmonar. Nunca se olvide de eso. Entonces el capilar pulmonar, hablando de presión hidrostática, es fiel reflejo de lo que sucede en la aurícula izquierda. Porque entre la aurícula izquierda y el capilar pulmonar no hay válvulas. Si aumenta la presión en la aurícula izquierda, aumenta la presión en las venas pulmonares, aumenta la presión inmediatamente en el capilar pulmonar. Y estamos hablando de la presión hidrostática. Y si aumenta la presión en la aurícula izquierda, aumenta en las venas pulmonares, aumenta en el capilar pulmonar, ¿para dónde sale el agua? Para el intersticio. Entonces estamos hablando del origen del edema pulmonar cardiogénico. Miren ustedes, la presión es esta, la normal. A partir de 15 se comienza a llenar el intersticio y a partir de 25, 26 se llena el alveolo. ¿Quieren verlo? Miren, ahí está. Eso está en su PDF, y si no está en su PDF, porque si no me equivoco hay 3 imágenes que les voy a poner ahora que no están en sus PDF, me toman foto. Pero miren, ahí está lo normal. Cuando sube de 12, 17 se comienza a llenar los intersticios. 17 a 20 las líneas de Carla y 25 se llenan los alveolos. Los alveolos llenos de agua. Para eso se ha llenado el intersticio. Y así es como se ve la radiografía. La radiografía pulmonar, que todos ustedes han visto, porque yo sé que en anatomía les han mostrado radiografías, se debiera ver casi así negrito. ¿Por qué se ve blanco? Porque se ha llenado de agua. ¿Y cómo yo sé que se ha llenado de agua? Porque miro el índice cardíaco. ¿Qué cosa es el índice cardíaco? No digas, no sé, mira la figura, invéntame algo. Mira la silueta cardíaca. Está grande. Pero la medicina no basta, yo miro, yo mido. ¿Y qué mido? La relación entre la silueta cardíaca y la caja torácica. Nunca debe ser mayor a 0,5. Eso se los han enseñado en anatomía y eso se los han enseñado en fisiología cardíaca. Estoy seguro. Si no, no sé qué les están enseñando. Entonces, si el índice cardíaco, la silueta cardíaca, mide más de la mitad de la caja torácica, esto, en primer lugar, y hasta que se demuestre lo contrario, es justamente eso, insuficiencia cardíaca. El corazón izquierdo que no funciona bien y que congestiona el líquido. ¿Se acuerdan el bronquio? ¿Se acuerdan la arteria? Y si ustedes ven acá, ven como un vidrio deslustrado. No lo ven negrito, ven como una mancha blanca. A eso se llama vidrio esmerilado, agua en el intersticio. Muy bien. Pues ahora ya entienden ustedes el por qué es importante esto del capilar pulmonar. Pero el capilar pulmonar pertenece a la perfusión. Entonces ahí tienen la perfusión.
Hemos estado hablando de esto, del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda. Y como entre la aurícula izquierda y el capilar pulmonar no hay ninguna válvula. Entonces todo cambio de presión para más rápidamente se transmite al capilar pulmonar, la presión hidrostática, y eso hace que se bote agua. Y si la presión hidrostática persiste, se va a producir hipertensión en la arteria pulmonar. Eso se llamará hipertensión pulmonar secundario a un problema del corazón izquierdo. Pero estamos en fisiología respiratoria. Entonces vamos a ver ahora hipertensión pulmonar por problemas respiratorios. Entonces, para hablar de perfusión, tenemos que hablar de la arteria pulmonar. Porque ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, venas cardíacas, venas pulmonares, capilares, eso lo han visto ustedes en cardiología. Como está en respiratorio, aprenderemos circulación pulmonar. Y para ello, esencialmente, la arteria pulmonar. Recordar que la arteria pulmonar tiene una presión y una resistencia bajísima. Acuérdense la clase pasada, ¿cuánto es la presión arterial en la aorta? ¿Se acuerdan cuánto es la presión sistólica? 120. ¿Y cuánto es la presión diastólica? 80. ¿Y cuánto es la presión arterial sistólica en la arteria pulmonar? 25. Miren la diferencia, 25 versus 120. Por eso es que tenemos que recordar, el circuito pulmonar tiene resistencias bajas, presiones bajas, pero tiene una elevada distensibilidad. Esa arteria pulmonar rápido permite distenderse. Si no permitiese distenderse, tendría que manejar más presiones. Un tejido elástico permite bajar las presiones. Si el tejido es fibroso, no va a resistir las presiones y rápido se va a disparar. Entonces, recordar esta característica es muy importante. La perfusión es el movimiento conectivo de la sangre que transporta los gases disueltos hacia el pulmón. ¿De dónde? De la aurícula y del ventrículo derecho. Circulación sistémica, corazón izquierdo. ¿Quién sufre al revés? El pulmón. Circulación pulmonar, corazón derecho. ¿Quién sufre al revés? Las piernas, el cuello. ¿Por qué? Miren, corazón derecho, ¿dónde está el capilar sistémico? Corazón izquierdo, miren dónde está el capilar. Si sufre el corazón izquierdo, edema pulmonar. Si sufre el corazón derecho, edema en las piernas, edema en el hígado. La congestión es al revés. Corazón derecho, edema sistémico. Corazón izquierdo, edema pulmonar. Estamos viendo ahí cómo la perfusión pulmonar es importante para mantener, es la que está llevando el CO2 alto hacia los pulmones, oxígeno bajo hacia los pulmones, y es ahí donde va a agarrar y va a botar el CO2 y va a recoger el O2. Este ciclo asegura el aporte de oxígeno necesario para la producción de energía y la eliminación eficiente de los desechos metabólicos. Eliminación eficiente de los desechos metabólicos, especialmente el CO2. Sistémico, venas, pulmones. Y asegura el oxígeno necesario. Todas las células necesitan esencialmente dos cosas para vivir: oxígeno y Vituti. El principal componente de Vituti es la glucosa en la mayoría de tejidos.
Si no tenemos glucosa, tenemos que utilizar las grasas, que se producen ácidos grasos. Y el próximo semestre, cuando todos ustedes hagan fisiopatología, les enseñaré el problema del síndrome de Prader-Willi. Y si no usan las grasas, van a tener que usar sus proteínas. Entonces van a entrar a un autocanibalismo llamado sarcopenia, porque van a consumir su masa muscular del otro lado. Entonces, acuérdense por qué tienen que comer algo de carbohidratos. Entonces, cuando hablamos, ahora sí, ojo, pestaña y ceja, de circulación pulmonar, y hemos hablado de resistencia. La resistencia vascular pulmonar es la oposición que encuentra la sangre al flujo dentro de la pulmonar. Miren ustedes acá, tienes el alveolo, tiene la arteria pulmonar, y la sangre va a pasar hacia las venas pulmonares. Pero ¿qué pasa si es que tenemos una vasoconstricción segmentaria? Estos segmentos alveolares no están perfundidos. Ahí viene lo que vamos a aprender ahora. Ante hipoxia alveolar se produce una vasoconstricción hipóxica, redirigiendo el flujo sanguíneo hacia las zonas mejor ventiladas. Es un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa que se denomina efecto Euler-Dijkstra. En castellano, vasoconstricción pulmonar hipóxica. Si por alguna razón estos alveolos se tapan, están llenos de pus, están llenos de agua, el camino de la sangre se va a cerrar, pero se va a cerrar para permitir que este camino hacia los alveolos buenos permitan funcionar mejor y reclutar los alveolos. Los malos se perderán, los buenos tendrán que compensar. ¿Qué sucede en la circulación sistémica cuando falta oxígeno? Se produce vasodilatación. En la circulación pulmonar se produce vasoconstricción. Y puede ser tan severa la hipoxemia como cuando suben a la altura que se tenga que cerrar la mayoría de vasos. Entonces ahora entendemos el concepto de hipertensión pulmonar de altura, la famosa enfermedad de Monk. La hipoxemia severa hace que la circulación pulmonar entre en vasoconstricción y produzca rápidamente hipertensión pulmonar. Entonces ahí tienen ustedes justamente lo que hemos estado conversando. ¿Cómo es que los vasos sanguíneos van hacia una vasoconstricción? Porque tienen un sensor. El músculo liso, y les digo, solo en las arterias pulmonares. El músculo liso de las arterias pulmonares, el endotelio de las arterias pulmonares, tiene unos receptores, tiene unos sensores, CMLAP, células de músculo liso de la arteria pulmonar, y las células endoteliales. Este sensor simplemente dice: falta oxígeno, ciérrense. Muy importante para defender al resto de los alveolos. Esto ocurre de forma localizada, pero si la hipoxemia es severa, puede ser difusa. Entonces el sensor de oxígeno se activa la caída de la presión alveolar de oxígeno. Va a activar esos voltajes. Y ahí sí necesito que traten de recordar, especialmente de neurofisiología y sus receptores. Hay receptores de voltaje, hay receptores de gabapentina. Esa es una clase que les digo que yo no se las puedo dar.
Uno de esos receptores, el principal receptor para este problema son los dependientes del voltaje. Estos receptores dependientes de cambios de voltaje, cambios de O2, hipoxemia, se activan inmediatamente. Esto genera una despolarización en las células del músculo liso. Eso genera que entre el calcio al músculo liso. Eso genera que se produzca vasoconstricción. Han hecho fisiología cardíaca. El músculo liso trabaja de esa forma. Entonces, muy importante. Con respecto a la parte de la pared respiratoria, hay una combinación de los dos. También. Pero en este endotelio y en este músculo liso son receptores específicos para oxígeno. Muy bien. Entonces tenemos lo siguiente. Estos canales iónicos involucrados como sensores de oxígeno permiten un acoplamiento electromecánico de los canales de voltaje y depende fundamentalmente de tres familias. Ya hemos hablado de los canales de potasio, hemos hablado, esos son los principales porque existen varios canales de potasio, lo que corresponde al músculo liso y este reflejo, esos son los principales. Hemos hablado de los canales de calcio, que también son de varios tipos, especialmente los lentos, y este último, los canales del potencial receptor del transitorio. Son los tres canales que se pueden activar para que se produzca esta vasoconstricción, este efecto reflejo a la hipoxemia, a la hipoxia alveolar. Es automático. Los que quieren simplificar la clase para que suban el micro y estén leyendo la clase completa, ahí la tienen, lo mismo. Miren lo que sucede en el endotelio, miren lo que sucede en el músculo liso, miren los canales, cuáles son los ligandos y cuál es el efecto neto. Netter, la tercera edición 2025, me imagino que todos ustedes ya la tienen, y este es el Netter de fisiología. Rápidamente nos muestra los alveolos normales y los alveolos enfisematosos. Cómo los alveolos enfisematosos comprimen las arterias pulmonares. Es decir, no solamente se va a producir hipoxemia por el mecanismo que ya hemos visto, el del alveolo tiene menos, será más grande el alveolo, pero tiene menos área de superficie. Y si tiene menos área de superficie, disminuye la velocidad de difusión. No solamente eso, sino que también produce vasoconstricción. Y ahí lo tienen. Esta imagen es hermosa porque les muestra qué factores pueden producir vasoconstricción y qué factores pueden producir vasodilatación. No sé si tienen el PDF de esto, pero si no lo tienen, tienen que ser. La otra imagen la conseguí este año. Esta imagen es la que va a seguir. Que es lo mismo. Si ustedes revisan qué elemento produce vasoconstricción y qué elemento produce vasodilatación, es igual que esto. Sino que da gusto traerles cosas buenas. Recordar vasodilatación, prostaglandina, óxido nítrico. Recordar vasodilatación, gran cantidad de oxígeno, a diferencia de vasoconstricción, poco oxígeno en el alveolo, tromboxano, angiotensina, leucotrienos, serotonina, endotelina, histamina.
Hablábamos que para los pacientes que tienen cierto grado de hipoxemia es necesario hacerles entender que tienen que tener algo de actividad. Porque el ejercicio, ¿qué favorece? Un incremento masivo en el gasto cardíaco. Es muy importante eso. Esta va a saturar rápidamente la capacidad elástica natural de los vasos sanguíneos. Entonces nos acordamos de la presión, de la fórmula de presión arterial, ¿no? Solamente que la ponemos en la arteria pulmonar, no en la arteria sistémica. Entonces la presión arterial en la arteria pulmonar es la resistencia vascular por el gasto cardíaco más la presión de aurícula izquierda. Que generalmente la despreciamos porque nunca es mayor de 10. No debiera ser. Entonces este aumento de gasto cardíaco sirve para qué? Para satisfacer la demanda de oxígeno en los músculos, en el corazón, puesto que late más rápido y expulsa más sangre por latido. A los pacientes obesos les decimos, salgan a caminar. Pero caminar no significa conversar con la vecina. Caminar no significa conversar con Magali, hacerla del chismoso. Se ha dicho de paso, ¿hay algún arequipeño acá? Para decirle mis felicitaciones, mañana 15 es Día de la Patria. Yo no soy arequipeño, pero un arequipeño nace lo que le da la gana. Y me siento arequipeño. Así que, si hay algún arequipeño, felices días de fiestas patrias. Entonces estábamos acá en cuanto a caminar como Magali Medina. No, tiene que aumentar su frecuencia cardíaca. Por lo menos 15 a 20. Si tiene 80 por minuto su frecuencia cardíaca normal, tiene que aumentar a 15 su frecuencia cardíaca para que entendamos que en esa forma el músculo está funcionando, está aumentando el gasto cardíaco, están haciéndole bien a su corazón. Hay un límite de distensibilidad, claro, todas las arterias tienen un límite elástico. Una vez que llega ese límite elástico, comienza a subir la presión. Felizmente que la distensibilidad de la arteria pulmonar es muy, muy elástica. Entonces la presión de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo también se ve exigido y aumenta ligeramente su presión y eso nos ayuda a mejorar el gasto cardíaco. Entonces con eso terminamos perfusión. Hemos hablado de la perfusión del capilar pulmonar y hemos hablado de la perfusión de la arteria pulmonar. Ahora nos vamos a esto que se llama ventiloperfusión. Miren ustedes distintas imágenes de distintas zonas, ápice, la mitad del pulmón y base. Miren cómo el ápice está poco perfundido comparado con la base. Miren ustedes cómo el alveolo está menos ventilado que la base. Cuidado con esto de esta imagen de menos ventilado con lo que vamos a conversar. Esta es una imagen engañosa en cuanto al alveolo. Una cosa es un alveolo, otra cosa es el conjunto de alveolos. Entonces, cuando hablamos de relación ventilo-perfusión, miren, puede ser VQ o puede ser VA, ventilación alveolar, U, perfusión. Describe el equilibrio que hay en el aire, que llega a los alveolos y que va a pasar por esa sangre que va a perfundir el alveolo. Eso tiene que tener una relación normal. ¿Cuánto es la relación normal? Sí, de adelanto, si se produce un desequilibrio de esta relación puede llevar a hipoxemia y o hipercapnia. Entonces, ahora sí, ¿cuánto es lo normal? 0,8. ¿De dónde viene 0,8? Viene del volumen de ventilación alveolar en total es 4 y viene de la difusión de la perfusión, 5 litros por minuto. La división de ese es 0,8. Pero esto varía dependiendo si estamos hablando del ápice o estamos hablando de las bases. Y ahí lo tenemos. Debido a la gravedad, en el vértice es aproximadamente 3. Y en las bases es aproximadamente 0,6.
¿Qué significa que sea 3? Significa que tiene más ventilación que perfusión. ¿Qué significa que tenga 0,6? Tiene menos ventilación que perfusión. A pesar de que la perfusión es mayor, pero la ventilación es mucho. ¿Cómo se averigua eso? Muy fácil. Se le da material radiactivo al paciente, se fija los glóbulos rojos y así se mide la capacidad y uno puede ver eso. ¿Qué está viendo esto? Miren la perfusión en el vértice y miren la perfusión en el ápice, en la base. Mucho mayor la perfusión en la base, mucho menor la perfusión en el vértice. Esa imagen corresponde a esto. Perfusión chiquita, mayor perfusión. Entonces tenemos dividido el pulmón en 3 zonas. Zona 1, zona 2 y zona 2 y zona 3. Tienen que ustedes recordar siempre esta imagen. Y como la leemos en decúbito supino o en posición erguida, los efectos gravitacionales son uniformes. No hay. En posición supina o sentado no hay el mismo efecto que cuando está parado. Este fenómeno es del paciente en posición anatómica. Ahora sí. En los ápices, la presión intrapleural es más negativa que la basal. En los ápices hay mayor presión transmural. En los ápices, los alveolos son más grandes. No dice se expanden más, dice son más grandes. Y si es grande, ¿hacia dónde se expande? Ya no puede expandirse. Entonces lo que parece ahí como mayor ventilación, ventila, si no tiene cómo expandirse. Por eso les dije yo antes que esa imagen es engañosa. Ahorita vamos a ver mejor eso. Menor presión intravascular, menos flujo de sangre, por tanto hay menos ventilación y menos perfusión. Doctor, pero acá parece como si fuese que tuviese más ventilación. Les dije, esa imagen es engañosa. No hay más ventilación. Habrá más alveolos grandes, pero no hay más ventilación. En ápices hay menos ventilación y menos perfusión. ¿Y cómo es que tiene 3? Mientras la perfusión cae rápidamente de vértices a base, en la ventilación también cae, pero la curva, la pendiente es mucho menor. Miren en el ápice, la ventilación es mayor, perdón, el vértice, la ventilación es mayor que la perfusión, por eso es 3. En cambio, miren en la base, la ventilación es menor que el flujo sanguíneo, por eso es apenas 0,6. Ambas caen, pero la pendiente de caída es mayor en el lado de la perfusión. Nuevamente tienen ahí ustedes justamente cómo va cayendo la relación ventilo-perfusión. Entonces, todas estas imágenes de relación ventilo-perfusión es para que entiendan eso. Zona 1, flujo bajo. Ventilación alveolar baja, ventilo-perfusión aumentada, presión arterial de oxígeno aumentada, presión arterial de CO2 baja, a diferencia de las bases, flujo sanguíneo alto, ventilación alveolar alto, ventilo-perfusión baja 0,6, presión arterial de oxígeno bajo, presión arterial de CO2 mayor.
no les gusta la letra chiquita, se van al cuadrado. Y dice lo mismo. Su PDF lo tiene, dice lo mismo. Entonces tenemos 3 zonas de West. Así se denominan las áreas. Cuando vayan a hospitales van a decir cuáles son las zonas de West, no le van a decir solamente cuál es la zona 1, 2, 3, no. Zona de West. 1. La presión alveolar es mayor que la arterial, lo que puede colapsar los capilares. Casi no hay flujo sanguíneo. ¿Dónde es eso? Los ápices. La presión alveolar es mayor que la presión arterial. La puede colapsar. Casi no hay flujo sanguíneo. Zona 2. La presión arterial supera a la presión alveolar, pero la venosa es baja. Hay flujo intravenous. En cambio, en las bases, zona 3, la presión arterial y la presión venosa son mayores que los alveolos y el flujo sanguíneo es continuo y abundante. Es nuestra área donde típicamente se está produciendo la difusión, típicamente se está produciendo la perfusión. Y esa área es la que tiene menos ventiloperfusión, 0,6. Entonces lo tienen ahí, nuevamente de su néctar de fisiología, las 3 áreas que deben tener presentes. Cuando se produce vasoconstricción, porque hay hipoxemia, se produce vasoconstricción, busca mejorar el flujo en áreas bien ventiladas. Entonces recordar, control local de las arterias, composición gaseosa, aumento de la presión de CO2, bronquiolo, dilata. Arteria pulmonar, vasoconstricción. Arteria sistémica, vasodilatación. Aumento de CO2. Disminución de CO2, al revés. Bronquiolo constriñe. Arteria pulmonar dilata, arteria sistémica constriñe. Vámonos al oxígeno. Aumento del PO2. Constricción, dilatación, constricción. Y acá está lo que hemos aprendido en cuanto a disminución del PO2, hipoxemia. Se dilata el alveolo, para compensar, se produce vasoconstricción y en el caso de la arteria sistémica, vasodilatación. Entonces, ese es el cuadro que tienen que tener presente. ¿Por qué? Porque cuando su paciente está reteniendo CO2, ¿qué pasa si retiene CO2? Miren ustedes, la arteria pulmonar se constriñe y está produciendo hipertensión pulmonar. Mucho flujo. Entonces, cuando hablamos de ventiloperfusión, esto es lo normal. Esto es lo normal. Pero se pueden dar 2 cosas. Porque en la matemática se pueden dar 2 cosas. Hemos hablado del numerador, ventilación, y el denominador, perfusión. ¿Qué pasa si se cierra la vía aérea? La ventilación se vuelve 0. Y por lo tanto, cualquier división con 0 de numerador es 0. El shunt cortocircuito se caracteriza por tener una ventiloperfusión 0. Ventilación 0. Podrá tener buena perfusión, pero la ventilación es 0. Y por lo tanto, el cortocircuito se denomina shunt. Shunt o cortocircuito. ¿Qué está sucediendo? Miren ustedes, el oxígeno es como si fuese el venoso. El CO2 es como si fuese el venoso. Y así, la sangre venosa está pasando a sangre arterial. Miren la tremenda hipoxemia. A eso se conoce shunt cortocircuito. Numerador 0. Ahora nos vamos al otro lado, en donde el problema es la perfusión. Está cerrada la perfusión. Y si está cerrada la perfusión, el denominador es 0. Entonces la fracción depende de quién, solo del numerador. Por eso es que el numerador se va al infinito. Y a eso se denomina espacio cuerpo alveolar. Miren lo que sucede.
tiene oxígeno porque está abierto la vía aérea. El CO2 se está botando porque rápidamente se difunde, pero la sangre no está siendo perfundida. No hay perfil. Entonces siempre recordar estos dos nombres. ¿Qué cosa es shock cortocircuito y qué cosa es espacio muerto alveolar? Mientras uno es problema de vía aérea, el otro es problema de circulación. Obstrucción de vía aérea, obstrucción de circulación. Cuando es shock, es igual a cero. Cuando es espacio muerto, es igual a infinito. Ahora, este espacio muerto alveolar puede ser inicial o leve, o puede ser masivo o avanzado. Y su comportamiento de PaO2, PCO2 y de pH difiere. Miren el CO2 inicialmente puede estar disminuido, hipocampo, pero cuando es masivo se presenta hipocampo. Miren ustedes el pH. Inicialmente, si hay hipocapnia, rápidamente hay alcalosis, pero si hay hipercapnia, hay acidosis. Entonces, recuerden esto, espacio muerto va a depender si es un problema leve o es un problema severo del comportamiento legal. La presión arterial del sitio disminuye siempre. Disminuye siempre. El comportamiento del CO2 y del pH depende de la intensidad del problema del espacio muerto. Y ahí tienen shunt cortocircuito, obstruido el bronco. Espacio muerto, tromboembolia pulmonar. Y esta es una tromboembolia pulmonar masiva, porque tanto la arteria pulmonar derecha como la izquierda están tapadas. Tiene una tromboembolia de ambas arterias pulmonares. Eso está haciendo entonces el espacio muerto alveolar. Obstrucción de la circulación. Esto es importante que les quede claro. ¿Qué cosa es espacio muerto alveolar y qué cosa es shock cortocircuito? ¿Qué es lo que corresponde a ventilador? ¿Alguna duda? Pregunten ahora o callen para siempre. Y si callan, el responsable va a hacer su examen. Por eso les pido que vengan leyendo. Porque ahora no se atreve a hacer nada. ¿Qué podemos hacer? Entonces ya conocen ustedes cómo el aire, hablando de difusión, llega a los tejidos y ahí se nos acaba prácticamente la clase de difusión y gran parte de la perfusión. Y vamos a entrar a la distribución. Y la distribución depende de la hemoglobina. Y en hemoglobina aprendemos hemoglobina R y hemoglobina T. Hemoglobina relajada y hemoglobina tensa. Porque todo eso lo han hecho ya en bioquímica, creo. Sí, gracias. Durante el ejercicio aeróbico intenso, el aumento de la presión arterial pulmonar homogeneiza la ventiloperfusión. El ejercicio intenso hace que aumente el flujo de la arteria pulmonar y por lo tanto ya no hay diferencia entre bases y ápices. No solo eso, permite el reclutamiento de los ápices. Por eso es que ya no hay, por más que estés parado, no hay diferencia de ápices y bases. Tiende a igualar todas las ventiloperfusiones, de ápice a base. Eso es lo importante del ejercicio. Y eso se realiza mediante el reclutamiento de la resistencia vascular, la homogenización de las zonas de Webb por el ejercicio intenso. ¿Cómo cambia la zona 1, la de arriba? Desaparece. La presión arterial supera la presión alveolar, convirtiéndose en una zona de espacio muerto funcional en el área de intercambio activo. Porque arriba, ¿se acuerdan? No había perfusión. Y si arriba que no había perfusión o que no había buena perfusión, ¿cómo se comportaba? Espacio muerto funcional.
Ahora que el paciente hace ejercicio, prácticamente eso se pierde. Rápidamente hay mejor reclutamiento de las arterias, de los arcos. Entonces esos alveolos comienzan a ser percutidos. Comienza a cambiar la relación ventilo-perfusión y se homogeneiza prácticamente todo. Esa es la idea de por qué tienen que ser siempre. Si no se van a convertir en los capitanes de barco, ¿se acuerdan de Wally? ¿De su generación es Wally o no es Wally de tu generación? Sí. Entonces se acuerdan de los capitanes de barco. Hablando de cortocircuito, cuidados intensivos, tienen que aprenderse la fórmula para Shank. Y cada una de estas fórmulas tiene otras fórmulas que ni yo me las aprendo. Entonces más fácil es aprender este cuadro, porque al paciente le pueden medir la presión arterial, tiene 100 y está saturado y está con un FiO de 80, cruzas, dices 20% de Shank. ¿Y qué significa que tenga 20% de Shank? Entonces aprenderemos qué cosa es lo normal. ¿Qué cosa es tolerable? Hasta 15%. Pero a partir de 15% ya es patológico. Y aprenden un nombre muy importante: hipoxemia refractaria. ¿Qué significa hipoxemia refractaria? Cuando el Shank es menor a 30%. ¿Qué significa que tengan un Shank mayor a 30%? Que es la característica del estrés respiratorio grave. Significa que la relación de esa zona cae a cero. Toda la sangre que pasa por ahí, regresa al corazón izquierdo sin intercambio de gases. Y estás hablando de 1/3 de la circulación. Eso solo se puede manejar metiendo al paciente a ventilación mecánica. Ha habido miles de experimentos, especialmente ahora por COVID. Apareció un nuevo aparatito que se llamaba la cánula de alto flujo. Una cánula para la nariz, ofrecías oxígeno casi 30 litros por minuto y podía mejorar tu ventilación. Pero no mejora ese 30%. Y si te demoras, estás haciendo mucho daño al paciente, por lo que vamos a ver después el efecto químico. Aunque se ofrezcan grandes cantidades de oxígeno, no les sirve. Tenemos que reclutar alveolos. Ya no sirve el reclutamiento en posición Brown. Si no sirve el reclutamiento en posición Brown, tenemos que reclutar con ventilación mecánica, porque es el único que nos puede presentar algo que se llama el PIP, la presión al final de la expiración, aumentada para evitar el colapso de los alveolos. Muy bien. Cuando el Schultz supera este umbral crítico, las estrategias ya no buscan únicamente aumentar la concentración, sino reclutar alveolos. Y eso solo se puede hacer con esto que les he mencionado del PIP, aumento de la presión al final de la expiración. ¿Qué significa aumento al final? Al final de la expiración el alveolo está así. Si yo le aumento la presión, trato de distender. Y se hace más fácil la oxigenación. Eso solo se puede hacer en estos tiempos a través de ventilación mecánica. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa específica? Eso no lo tienen, en su PDF, porque me dijeron no les enseñé eso. Pero yo no les puedo enseñar fisiología respiratoria y decirles, respiren 40 por minuto que no va a pasar nada. Ya está demostrado. Ese era el problema de los pacientes con COVID, que nos demorábamos en meterlo a ventilación mecánica. Miren lo que sucede. DPILI significa lesión pulmonar autoinfligida por el paciente. No tiene opción, el paciente tiene que respirar muy rápido. Pero ese respirar rápido produce sobredistensión pulmonar, efecto de Penfield y daño microvascular.
rápido, produce estas tres cosas. El esfuerzo genera volúmenes de aire muy amplios que rompen o estiran de más el tejido debilitado. Efecto Penfold, el aire se mueve de forma interna perjudicando entre zonas del propio pulmón. Y por último, el daño microvascular. Ya hemos visto cómo el alveolo que se distiende rápidamente produce vasoconstricción. Esto último dice visible. Entonces, este efecto se producía en los pacientes que tenían ventilación mecánica. Se le llamó de Pili porque se describió en los pacientes que no estaban dentro de ventilación mecánica. Entonces, vino a tomar importancia. Y ahí tienen el círculo vicioso. Injuria pulmonar, hipoxemia hipercapnia, edema pulmonar, aumento de la frecuencia respiratoria, lesión PCD, mayor lesión injuria. Y llega un momento en que, a pesar de que lo metas a ventilación mecánica, ya no vas a poder hacer nada. Ya sabemos que un paciente que entra a ventilación mecánica tiene un 50% de morir. Pero también sabemos que si el paciente no entra a ventilación mecánica, tiene un 80% de morir. Elija. Hay cosas excepcionales, sí. Mi hermano pesaba 130 kilos. 130 kilos. Llega del Cusco con COVID. Una insuficiencia respiratoria que tenía que entrar a ventilación mecánica. La primera noche no había máquinas en el Revaldeato. La segunda noche no había máquinas, el pobre estaba ya agonizando. Él cuenta que se le pareció a mi madre y le dijo: yo te voy a cuidar, mi madre es enfermera. Nadie sabe cómo. Al día siguiente ya no necesitaba ventilación. Porque jóvenes, entiendan ustedes, existe el poder de la oración. Ser médicos, ser científicos no significa abandonar al más grande, el de arriba. Siempre recurran a él. Entonces ahí tienen ustedes en resumen prácticamente lo que hemos conversado. Para entender qué cosa es PCD y cuánto daño hacíamos a los pacientes simplemente porque no les asistíamos como debía ser. Muy bien. Después de ese preámbulo, esto también es para los que quieran tomar fotos, se ve mucho más bonito y pueden entender qué es este concepto de tesis. ¿Esto, doctor, va a venir en el examen? No. Vamos adelante, porque me dijeron no. Pero yo no puedo dejar de enseñar. Muy bien. Por último, acá está lo de ventiloperfusión. Miren ustedes, los pulmones muy bien ventilados. Pero miren lo perfundido. Tromboembolia pulmonar. Esto se llama una prueba de ventiloperfusión. Y hacemos respirar yodos radiactivos, nos muestran la ventilación, le ponemos endovenosos yodos radiactivos y nos muestran los defectos de perfusión. Defectos de perfusión, alveolos bien ventilados, es una tromboembolia pulmonar masiva. Entonces no se olviden lo de la presión capilar pulmonar, lado izquierdo, versus presión de arteria pulmonar. Dos conceptos que hemos aprendido ahora que son muy claros. La presión capilar pulmonar, lado izquierdo, la presión arterial pulmonar, lado derecho. ¿A qué se llama postcapilar venosa? Después de la arteria pulmonar. ¿A qué se llama precapilar arterial? Justamente delante del capilar pulmonar, ¿no? Que depende mucho de la aurícula izquierda. Y ahí tienen sus presiones. ¿Cómo las distinguimos? Ahí tienen el cuadro. ¿Qué cosa es la presión capilar pulmonar? Es la presión arterial pulmonar. Dijimos nosotros, ¿cómo están? Dijimos nosotros que cuando se tiene un problema pulmonar se produce hipoxemia. Esta hipoxemia produce vasoconstricción. Esa vasoconstricción produce hipertensión arterial pulmonar. Cuando el problema de la hipoxemia es por problema pulmonar,
Cuando el problema de la hipoxemia es por problema pulmonar y presente este problema en el ventrículo derecho, se denomina cor pulmonar. El aumento de la presión pulmonar por problema izquierdo dijimos que se llamaba reactivo a problema izquierdo. El problema de la hipertensión pulmonar por problema pulmonar se denomina cor pulmonar. Muy importante que lo vean. Entonces tienen ahí la presión arterial pulmonar, secundario a problema izquierdo, secundario a problema pulmonar, que puede ser crónico, fibrosis pulmonar, o que puede ser agudo, tromboembolia pulmonar. Y hay otro grupo de hipertensión pulmonar de causa desconocida. Comienza a hipertrofiarse las arterias pulmonares. ¿Quieren pasar? Adelante. Mientras no vengas a enamorar, chicas, no hay problema. Entonces, cerramos difusión, perfusión y entramos a transporte. Mucho oído en transporte. Entonces, hablar de transporte, ya hemos dicho que el oxígeno entra a la sangre, un grupo se une a la hemoglobina y otro gran grupo está disuelto en la sangre. Entonces, ahí lo tienen. Un grupo unido a la hemoglobina y otro grupo en solución en la sangre. Lo unido a la hemoglobina se llama saturación de oxígeno. Lo disuelto en la sangre es la presión arterial. Entonces el oxígeno que va a ir prácticamente hacia los tejidos y de los tejidos el CO2. Entonces primero nos vamos a quedar a hablar un poquito del oxígeno. Más del 98% del oxígeno en la sangre viaja unido a la hemoglobina. Entonces ya no es la mayor parte. Más del 98%. Cuando nosotros medimos presión arterial de oxígeno, es apenas el 2%. Pero miren la importancia que tiene de medir la presión del oxígeno disuelto. Mientras que el 2% se transporta solamente disuelto en el plasma. De esta manera el oxígeno llega a los tejidos y se libera finalmente para ser utilizados en la respiración celular. Muy importante esta unión del oxígeno a la hemoglobina. Vamos a verla después. Transporte y ley general, la ley de Henry. Entonces tenemos nosotros que la ley de Henry establece que a temperatura constante la cantidad de un gas, oxígeno, que se disuelve en el líquido, estamos hablando del oxígeno disuelto, directamente proporcional a su presión parcial y a su solubilidad en ese medio. No estamos hablando del oxígeno unido a la hemoglobina, estamos hablando del oxígeno disuelto en la sangre, apenas ese 2%. En fisiología respiratoria, esto explica cómo el oxígeno y el dióxido de carbono pasan de los alveolos a la sangre y viceversa, por gradiente de presión. Formas de transporte del oxígeno. Y hemos quedado esencialmente lo unido en la hemoglobina y la disuelta. Por lo tanto, se necesita una segunda forma, porque esto es poquito. ¿Cuál es la segunda? Unido a la hemoglobina. No les voy a mostrar todos los detalles, pero acá hay dos cosas muy importantes. ¿Por qué en uno está rojo y en otro está en azul? Porque uno está relajado y otro está tenso. ¿Cuál está unido al oxígeno? ¿Cuál no tiene oxígeno? ¿El relajado o el tenso? Entonces, ya sabemos las formas del transporte. Oxígeno en el plasma, oxígeno unido a la hemoglobina. Muy importante. Entonces, ¿qué cosa es R y qué cosa es T? Entramos al alosterismo de la hemoglobina. T, baja afinidad. R, relajada. Baja afinidad al oxígeno. Entonces veámoslo. Uno se llama alosterismo heterotrópico. Yo tengo que acordarme el nombre, sí, porque por ahí puede venir el examen. Alosterismo heterotrópico, tensas. Alosterismo homotrópico, relajado.
relajado, alta afinidad por el oxígeno. T, baja afinidad por el oxígeno. Y ahí lo tienen, esta imagen tiene que acordarse de por vida. T, desprende oxígeno, porque no le gusta el oxígeno. A diferencia del R, tiene mucha afinidad por el oxígeno. Le encanta el oxígeno al R. No es que le encante, el oxígeno se une a la hemoglobina y tiene esta forma. El oxígeno sale de la hemoglobina y adopta esta forma. Es facilitado ¿por qué? ¿Por qué el R se transforma en T? Por estas condiciones. ¿Lo quieren así de simple? Depende de su manera de estudiar. Pero pueden aprenderlas. ¿Qué es el efecto Bohr? Hidrogeniones y CO2. El aumento de la acidez, hidrogeniones, el aumento de la acidez, el CO2, es decir, acidosis, bajo pH y mayores concentraciones de CO2 desplazan la curva de la hemoglobina hacia la derecha, facilitando la entrega de oxígeno. ¿Eso es T o R? ¿Ya tienen la cosa clara? El 2,3-difosfoglicerato se une en la cavidad central de la hemoglobina, estabilizando la forma T. La baja presión de oxígeno en los tejidos hace que rápidamente se desestabilice la forma R y se promueva la forma T. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto? El mecanismo alostérico garantiza que la hemoglobina capte el oxígeno en los pulmones y suelte en los tejidos. ¿En los tejidos tienes más CO2 o menos CO2? Entonces los tejidos se liberan. Miren, voy a pasar a la forma S. La forma S de la hemoglobina es justamente eso. No es una pendiente directa. Es una pendiente que va obteniendo y va soltando rápidamente hasta llegar a un momento de curva. ¿Cuál es ese momento de curva? 60. Por eso es importante que ustedes graben esto de 60, la presión arterial de oxígeno. Cuando baja de 60, ¿qué cosa es 60? 90 de saturación. Miren ustedes. Por eso el doctor Acosta se cansa de decir 90 de saturación, 60. La curva se vuelve pendiente y vertical hacia abajo, rapidísimo. La hipoxemia que va haciendo despacio llega a 60 y se genera rapidísimo. Por eso es que este es el punto que ustedes nunca deben olvidar. 90 de saturación y 60 de presión arterial de oxígeno. Esta forma sigmoidea de la curva asegura una carga eficiente en los pulmones y una descarga adecuada. Para leer esto, tenemos que encontrar un punto medio de descarga. El punto medio de descarga se denomina la P50. El punto medio de descarga. ¿Pero qué significa el punto medio de descarga de saturación? ¿Cuánto tiene de PO2? Entonces no es que esto sea lo bueno, sino sirve para medir promedios. Y hemos hablado del 2,3-difosfoglicerato. Ahí tienen ustedes la literatura. Disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno desplazando la curva hacia el lado derecho. ¿Dónde tenemos esto? En la altura y durante la gestación. En estas condiciones, altura y gestación, debido al aumento del pH, se activa la producción de 2,3-difosfoglicerato y estimula la enzima mutasa, permitiendo al eritrocito empiece a elevar vía Rapaport-Rubelli. Doctor, tengo que acordar, no tienen que acordar sobre fisiología, porque eso lo saben de bioquímica. Si ya probaron en bioquímica, fisiología, ¿no? Muy bien. Entonces tienen ahí el 2,3-fosfoglicerato, cómo mueve hacia la izquierda o cómo mueve hacia la derecha. Lo mismo.
Y este es un resumen de todo lo que hemos conversado. ¿Les gusta el resumen de esa forma? ¿O les gusta el resumen de esta forma? Esto no lo tienen, así que tomen foto. Después, cuando estés en el micro, tú escoges la otra o esta. Ambas dicen lo mismo. Esta me la acaban de entregar en la mañana. ¿Qué desplaza hacia la derecha? ¿Qué desplaza hacia la izquierda? Y miren, está el estado T, está todo. Entonces, ya no van a jalar las preguntas que vengan de este libro. Terminamos transporte de oxígeno y entramos al transporte de CO2. Al revés, la misma imagen de Nether, pero ahora es al revés. Desde los tejidos hasta el alveolo. Y hemos aprendido que el CO2 se lleva a los alveolos por 3 vías. La primera vía dijimos que era bicarbonato. La segunda vía dijimos que era la hemoglobina. Y la tercera vía que dijimos que era disuelto. Y ahí lo tienen, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es la vía más importante? Bicarbonato, el 5%. Entonces ahí lo tienen, ya lo habíamos conversado y se los estoy haciendo recordar. Entonces es muy importante cómo vienen todos los pasos. Es donde también es muy importante esto, la famosa anhidrasa carbónica. Porque la anhidrasa carbónica es la que toma el CO2 de agua y la convierte en bicarbonato que se disuelve en hidrogenión. O al revés. Si estamos cerca del alveolo, ya sabemos hacia dónde va a ir el bicarbonato. Por eso es importante la famosa enzima anhidrasa carbónica. Sin anhidrasa carbónica no tendríamos esto. La cantidad de CO2 sería muy poca. Tatito Lindo por algo puso anhidrasa carbónica, para que la gran cantidad de bicarbonato rápidamente sea desprendido el CO2 y sea eliminado por los alveolos. Entonces tenemos estas dos fuentes. ¿Qué cosa es el efecto Bohr y qué cosa es el efecto Aldani? Nuevamente, lean por favor Wells y lean por favor, ¿cuál es el otro libro? No se metan a leer otros libros donde les hacen un cuento del efecto Aldani. Es como cuando estudiaban anatomía, les enseñaban el triángulo de Scarpa y el triángulo femoral. Son cosas distintas. Una es del siglo hace 100 años, otra es hace 50 cuando Grace hace su libro de anatomía. Uno es de la literatura latina antigua, el otro es de la literatura americana. Pero son triángulos distintos, no es igual Scarpa que el triángulo femoral. Busquen sus límites y se van a dar cuenta. Lo mismo sucede con Aldani. Muchos libros hablan de Aldani tisular y Aldani alveolar. ¡No! El efecto tisular es Bohr. El efecto alveolar es Aldani. Entonces ahí tienen ustedes. El efecto Aldani es en realidad otra perspectiva del mismo mecanismo molecular que causa el efecto Bohr. En la curva de equilibrio del oxígeno se puede considerar que los iones hidrógeno y oxígeno compiten por la unión de la hemoglobina. Un aumento de oxígeno en los pulmones disminuye la actividad de la hemoglobina por los hidrogeniones. Efecto Aldani. Un aumento de hidrogeniones en los tejidos disminuye la actividad de la hemoglobina por el oxígeno. Efecto Bohr. Muy importante que lo tengan eso. Entonces tienes Aldani en los pulmones y por los tejidos. Y por eso tenemos que ir lo mismo acá. Entonces tenemos que ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Porque eso es de su libro. No lo leí. La combinación de oxígeno con la hemoglobina en los pulmones hace que la hemoglobina se convierta en un ácido más fuerte.
la hemoglobina unida al oxígeno se convierte en un ácido fuerte. Así se desplaza el CO2 de la sangre hacia los alvéolos. En primer lugar, mucho más ácida, tiene menor tendencia a combinarse con el CO2 para formar carboxiemoglobina, desplazando de esta manera la sangre una gran cantidad de CO2. La mayor acidez de la hemoglobina también hace que libere exceso de iones hidrógeno y estos iones se unen a los iones bicarbonato para formar ácido carbónico. Este después se disocia en CO2 y agua. En cambio, ese es el efecto Algati. Este es el efecto Bohr, que te dice lo mismo. Cuando la sangre atraviesa los tejidos, el CO2 difunde desde las células tisulares hacia la sangre. Porque ya hemos dicho, le encanta el oxígeno o le encantan los hidrógenos. Si el medio es ácido, desprende el oxígeno. Y eso es lo que sucede en los tejidos. A eso se le conoce el efecto Bohr. Nunca se olviden de eso entonces. Eleva la concentración sanguínea de ácido carbónico y de hidrógeno. Curva la disociación de la oximoglobina hacia la derecha y hacia abajo y desprende, ¿no es cierto? Muy bien. Y observen esto. ¿Alguien sabe inglés? ¿Qué es desprendimiento? Porque vamos a entrar a lo que se conoce como el desplazamiento o desviación de los cloruros en el pulmón o el efecto auricular. Es lo mismo, desplazamiento o desviación de los cloruros o efecto auricular. ¿Qué sucede acá? Miren en los pulmones. Habíamos quedado que el CO2 tiene que salir. Para que el CO2 salga, el bicarbonato se va a disociar por la anhidrasa carbónica. CO2 y agua así sale. Pero este bicarbonato tiene que unirse con el hidrogenión de la hemoglobina. ¿De dónde viene este bicarbonato? De afuera, hacia el eritrocito. Y por cargas negativas, no puede haber dos cargas negativas. Tiene que salir un cloro. Esto es el efecto del desprendimiento de cloro en los pulmones. Tiene que entrar cloro y tiene que salir agua. Entonces en los pulmones entra oxígeno. Este glóbulo rojo es pequeño. Doctor, ¿por qué es pequeño? Porque está saliendo agua. Cuando el eritrocito llega a los pulmones y toma oxígeno, desprende cloro. El eritrocito desprende agua y el eritrocito se hace más pequeño. Se hace muy fácil para llegar a los tejidos. Alguien súper inteligente tiene que haber hecho esto, ¿no? Lo hace más pequeño para que pueda llegar a los tejidos, para que pueda llevar el oxígeno. Una vez en los tejidos, desprende el oxígeno, retiene CO2, a la inversa se une al agua, forma bicarbonato y esto se va a disociar en hidrogenión y en ion bicarbónico. Este ion va a salir rápidamente hacia la sangre y si sale por cargas negativas tiene que entrar cloro y si entra cloro entra agua. Por eso es que la sangre venosa tiene un eritrocito un poco más grande. El efecto Abulker. Y no solo eso, no solamente sirve para sacar o poner agua, sino que permite que el bicarbonato se convierta en CO2 para ser exhalado. Y ahí hemos visto ya la importancia de la anhidrasa carbónica. Factores que afectan la cantidad de CO2 total, la presión de CO2, las proteínas plasmáticas, el pH plasmático, la hemoglobina y la presión de oxígeno. Como cuando veíamos
la curva de disociación de la hemoglobina, también hay factores que alteran el transporte de CO2. Entonces ya estamos en lo que sabemos de la pulsoximetría, y esto nunca nos vamos a olvidar. Ya el doctor Acosta nos ha machacado hasta el cansancio, 90 de saturación es 60 y esto es peligroso. Esto ya nos habla de insuficiencia respiratoria, nunca más se olvida. Síntomas de hipoxemia, síntomas de hipercapnia. Eso entra al examen, no, ya saben que hay cosas que no entran, esto es fisiología, esto no es serología, pero para el que quiera aprender algo más, ahí lo tiene. Monóxido de carbono, ya saben ustedes que el monóxido de carbono es mucho más sensible que el oxígeno para unirse a la hemoglobina. Por eso es que tiene una curva plana, no tiene una curva en sí. Y rápidamente produce vasodilatación, por eso es que la paciente está así roja, se muere roja, está asfixiada pero se muere roja, no se muere cianótica. Desplaza la curva hacia la izquierda, aumentando la afinidad de la hemoglobina por el poco oxígeno. No desprende, no le da la gana de desprender oxígeno, se muere teniendo oxígeno. Monóxido de carbono. Pues ahí tienen las curvas y tienen los desplazamientos que hemos conversado. Meta hemoglobina. Una hemoglobina en donde el paciente no es rojo, es azul. O porque nace o por medicamentos. La meta hemoglobina es un trastorno sanguíneo donde se forma una cantidad anormal de meta hemoglobina. Una forma de hemoglobina que no puede transportar oxígeno. No es como el monóxido. No, el monóxido desplaza el oxígeno. La meta hemoglobina no puede transportar oxígeno. Es una forma de hemoglobina especial. Entonces no se olviden, cuidado, hablando de azules, y el famoso cianuro. Cuando se peleen con el enamorado, no le den cianuro, no sean malos. Inhibe la enzima citrocromo C. Y alguien hablaba de la peroxidación lipídica, esa del ciclo de Krebs, esa nivel de mitocondria. Esto es lo que hace el cianuro. El pulmón está ventilando muy bien, el oxígeno está difundiendo muy bien, el oxígeno está en los vasos sanguíneos, está llegando por la arteria a los tejidos, la célula la está recibiendo, pero no le da la gana al citocromo C oxidarse para empezar el ciclo de Krebs. Es decir, es una hipoxia celular. El cianuro. Ya saben, chicas, no me tienen al elaborado. Para ir terminando, en semiología son los famosos síndromes de consolidación. ¿Por qué se llama consolidación? Porque el alveolo es ocupado por pus o por algún tumor. El alveolo es ocupado. Entonces tenemos el síndrome de consolidación que puede ser por pus, neumonía, puede ser por atelectasia, es ocupado, es desocupado, en ese caso no hay aire. Puede haber un síndrome congestivo porque se llena de agua. Y los síndromes que pueden ser pleurales, mírenlos por favor, derrame pleural. La radiografía, la tomografía, miren cómo está lleno de agua. O neumotórax. Miren cómo está colapsado el pulmón, lleno de aire. Cómo está colapsado el pulmón, lleno de aire. Entonces, todo esto sigue. ¿Y qué pasa si el pulmón está con agua y con aire? Se forma una línea por física y esto se llama hidroneumonía. Todas causas de hipoxemia. Dios los bendiga. Deben estudiar solo los 3 días previos al examen. A través del delegado pueden hacerme cualquier pregunta. Se ha dicho de paso, el delegado tiene los exámenes anteriores, así que búsquenlo. Ay, Dios mío. ¿Estás sentado acá todo el rato? ¿Por qué? Me tapaste la...